¿En Colombia las viviendas son sismo resistentes? ¿Hay corrupción de servidores públicos para la expedición de documentos a la hora de construir en Colombia? ¿El incumplir con la norma sismo resistente en Colombia en una construcción puede acarrear sanciones penales? ¿Hay vacíos jurídicos para que la construcción en Colombia sea legal? ¿Una vivienda o apartamento tipo BIS es sismo resistente en Colombia? El sector de la construcción en Colombia enfrenta uno de los más grandes desafíos. Los interesados en proyectos de vivienda confían en las grandes constructoras, porque allí se quedan los ahorros de toda la vida. Un inversionista espera que le cumplan y que su vivienda tenga todas las garantías y seguridad. La construcción en Colombia ha sido un negocio por años y muchos propietarios y compradores de viviendas tipo BIS luego del terremoto están preocupados. ¿Son estas viviendas sismo resistentes en Colombia? Acá le contamos. En Colombia lo que no se ha es exigido, ¿sí?, y controlado ese tipo de construcciones que desde el año 82 ya debería haberse hecho una reforma estructural completa. El principal problema como país que tenemos es que hay mucha autoconstrucción. Nosotros tenemos una norma sismo resistente, apareció la primera desde el año 84, luego debido a otros terremotos se actualizó en el 99 y la última es del 2010. Para que un proyecto pueda iniciar la obra se requiere de permisos y licencias que se tramitan en los municipios con menos de 100.000 habitantes ante la Secretaría de Planeación. De ahí en adelante, como el caso de las ciudades, el trámite es ante las curadurías. Los diseños aprobados son devueltos al constructor para que inicie el proyecto de vivienda. Sin embargo, esto debe hacerse bajo una supervisión y es aquí donde empiezan los problemas. En Colombia se necesita construir y para ello se requiere de unos permisos especiales. Sin embargo, se está presentando casos de corrupción donde funcionarios públicos están pidiendo dinero para poderlos expedir y de esta manera se estarían presentando irregularidades que a futuro generan problemas en Colombia. Lo que está pasando en Colombia es un tema de corrupción y no concientización real de los profesionales que expiden y que controlan las licencias. Es decir, en Colombia la mayoría de las obras no estarían contando con los supervisores en el terreno. Cuando se expide una licencia bajo un diseño estructural, no hay quien lo vigile. Una de las denuncias más graves es que algunas constructoras estarían utilizando elementos o materiales económicos con el fin de ahorrarse unos pesos. Sin embargo, esto podría generar problemas que no solamente afectan la construcción, sino la vida de quienes compran estas viviendas. Entonces el constructor arma su proyecto y lo construye bajando costos para poderlo hacer mucho más rentable. Además, se estaría pagando para que el supervisor solo ponga la firma sin verificar la obra. Pero hay veces que se hace esta mala práctica de contratar a un tercero y pagar por la firma. Esto se hace en muchos otros campos, además de la ingeniería civil, pero de pronto yo no quiero que mi supervisión técnica sea tan dura y yo lo que necesito es avanzar. Si su vivienda presenta grietas, fisuras o colapsó por el terremoto o cualquier otra eventualidad, ¿quién responde? Pues las constructoras, los arquitectos, ingenieros y demás actores que participaron en el proceso de construcción podrían tener consecuencias jurídicas y hasta penales. La constructora dice, venga, yo pensé que todo lo tenía bien, la persona que supervisó puede que haya una falla ahí, vamos con el supervisor técnico. El supervisor técnico dice, yo revisé y todo estaba bien, puede que haya una falla en los cilindros y la resistencia. Ok, vamos a mirar los laboratorios. No, vea, nosotros lo hicimos todo bien, los ensayos dieron, todo dieron, y aún así el edificio falló en el primer piso. Vamos a mirar el diseño estructural. ¿Cómo el ingeniero hizo todos los diseños de hierros y concretos? ¿Él sí diseñó para 4 o 5 pisos? ¿O el diseño que hizo era solamente para uno? No, ok, él también estaba bien. Vamos a mirar el último y que en el proceso de obra termina siendo el primer respondiente, que es el del estudio de suelos. No es claro los artículos que tiene el Código Penal. Ahí habla sobre urbanización ilegal, pero no son claros ese artículo sobre las sanciones que debe tener una persona que no hizo su trabajo. Pero no solo se paga a supervisores para que se hagan los de la vista gorda, también se estaría pagando para que se autorice construir en terrenos no adecuados. Si nosotros abriéramos una página de quejas o reclamos,
créame que serían millones de quejas de todas las personas a las cuales le han pedido dinero por dejar construir bajo las condiciones donde no se puede. La norma de sismorresistencia para las viviendas de interés social debe ser exactamente igual a los proyectos de vivienda no bis. Ya que la norma sismorresistente a ti te tiene que garantizar que los apartamentos bis y los estratos número 6 estén construidos bajo los mismos parámetros de construcción. Entonces, los apartamentos bis por lo general se hacen bajo un sistema que es el industrializado, y esto garantiza un poco más el movimiento en sismorresistencia, va a manejar mejor el movimiento. Entonces la calidad de estrato 6 y de los bis tiene que ser exactamente la misma. Es común la autoconstrucción en Colombia, sin embargo los riesgos son mayores. Estas viviendas generalmente no tienen un control, un estudio de suelos y mucho menos una supervisión. Y este es uno de los problemas más graves porque todas las construcciones, sean de 1 o 2 pisos, necesitan elementos como columnas o columnetas, que son elementos verticales y ayudan a confinar los muros, y esto da una garantía de algo de resistencia a estas construcciones. Sin embargo, cuando nosotros revisamos varios ejemplos, hay muchas en Bogotá que no tienen estas columnas, no tienen este confinamiento de muros, y eso hace que en mayores sismos, ojalá no sucedan, pero que en mayores movimientos de tierra, estas estructuras sean las primeras que van a caer. Bogotá es una de las ciudades que más ha crecido demográficamente. Sin embargo, en la periferia, en varios barrios, las construcciones se desarrollan sin control alguno. Ese es uno de los ejemplos que podemos ver en muchos barrios de Bogotá. Hay varias casas que lamentablemente, si nosotros miramos las fachadas laterales, cuando se pueden estar a la vista, no vamos a ver columnas. El caso de la capital se ha evaluado por la Cámara Colombiana de la Construcción, donde se evidencia el incumplimiento de la norma. Y hemos encontrado con los datos a nivel de manzana que el 25% de las manzanas de la ciudad tiene al menos un predio de origen informal. Origen informal entendiendo que no cumple con la norma urbanística o que puede tener algún tipo de proceso de autoconstrucción precario y no tiene conexión a servicios públicos o tiene algunas características propias de la estructura, pisos y paredes que lo hacen informal. Una de las conclusiones es que en Colombia no hay un adecuado control de las construcciones en todo el territorio nacional. Es decir, se expiden las licencias, pero controlarlas es difícil. ¿Usted es dueño de una vivienda tipo BIS o va a comprar una? Este es el momento justo para que vaya, indague, conozca el procedimiento y saber si realmente su vivienda cumple con la norma sismorresistente. Soy Mauricio Beltrán. María Fernanda López, Minuto 60. un infinito de información.